Ok, si quieres, Edwin, presenta. Está bien. Buenas tardes, compañeros, profesor y, bueno, profesores también. Eh, pues esperamos que sea de su agrado esta presentación, que es ya la última del seminario y de este curso de métodos y técnicas antropológicas 2 y nosotros, bueno, el tema que desarrollamos básicamente es emociones y vínculos familiares en la pandemia. Y bueno, somos los participantes están aquí, que son también las personas o bueno, las, los grupos domésticos a los que estudiamos. Entonces, decidimos ponerlos igual como parte importante de ese trabajo, ¿no? Okay. Bueno, antes de iniciar como tal la etnografía, consideramos importante que observar la pregunta de investigación, ¿no? Que, bueno, la planteamos de esta forma, que es cómo se ha afectado emocionalmente la pandemia a dos familias mexicanas en distintos contextos. Y, bueno, gracias. Este, bueno, sí, decidimos también hacer esta investigación desde la antropología de las emociones. eh, y bueno, define las emociones como fenómenos psíquicos que involucran la dimensión del cuerpo, es decir, pensamientos corporizados. Y pues, elegimos esta definición porque realmente nos dimos cuenta que a la hora de hacer la investigación es como difícil separar esta parte emocional o psicológica de lo corporal. Entonces creímos que esta definición es realmente buena como para dar paso a lo que queremos exponerles. Ok, bueno, aquí se encuentran las metodologías etnográficas que utilizamos principalmente, donde podemos destacar las entrevistas, una cartografía social que, bueno, también la podríamos llamar, de acuerdo a nuestro tema, cartografía sobre las emociones. Hicimos también una bitácora como diario de campo, pero igual enfocado en las emociones, entonces es un estilo de bitácora de emociones, pero este último punto o esta última metodología la desarrollamos en forma autoetnográfica, ¿no? Para conocer un poco de las emociones que tenemos nosotros y también hacer como una doble perspectiva, ¿no? De eh, etnografiar a estos grupos domésticos y a su vez etnografiarnos a nosotros mismos. Y bueno, en primer lugar, como ya mencionó Edwin, usamos la entrevista. eh, y bueno, pusimos aquí una pequeña definición como para eh, más o menos como que vean o sea, en relación a esta definición como de qué forma hicimos la entrevista. Y bueno, dice que la entrevista produce información basada en hechos como el informante, los acontecimientos más importantes de su vida, donde ha estado viviendo, el tipo de relaciones con parientes, amigos, gentes de otras clases, etcétera. Y pues sí, también la integramos porque realmente creemos que eh, logramos como ese objetivo o esa finalidad como de precisamente a la hora de hacer entrevistas eh, no, o sea, no solo descubrimos como el aspecto emocional, sino que descubrimos muchas más cosas de las que realmente esperábamos en relación a cómo se perciben nuestros y nuestras interlocutoras, a experiencias pasadas, etcétera. Ok, bueno, aquí vamos con bueno, dividimos los grupos, bueno, los grupos domésticos en dos. Entonces el primero es el que habita en la Ciudad de México y el segundo en el estado de Coahuila, entonces empezaremos por el primero. Y bueno, aquí hay, bueno, básicamente se realizaron estudios acerca de dos mujeres que tienen por nombre Gemma y María.
Y básicamente algunos de los puntos que destacamos, primero de la entrevista de Gema, que es una joven estudiante de 20 años, es que, bueno, ella considera que dentro de los procesos de pandemia se tuvo un mayor acercamiento del anterior a su familia, a partir de cuestiones como ver televisión juntos, comer o pasear con el mismo grupo doméstico. Eh, una de las actividades que Gema utiliza para sobrellevar la pandemia son básicamente la de realizar yoga, caminar por las mañanas y organizar itinerarios o realizar itinerarios de su día. Y un poquillo acerca de sus pensamientos o sentidos acerca del COVID. Es que se siente segura se siente segura de este virus dentro de su hogar. Y aparte considera que dentro de los exteriores o áreas externas a su casa hay mayor inseguridad debido a personas que no portan cubrebocas. Bueno, ahora vamos con María, que es una mujer de 53 años y que es ama de casa. Y bueno, estos son algunos puntos que encontramos bastante, o bueno, de los más destacados en su entrevista, ¿no? Bueno, el primero sería que ella sentía temor al inicio por el desconocimiento del virus, pero bueno, en la actualidad está un poco más tranquila, ya que bueno, está vacunada. Para sobrellevar el confinamiento, los métodos de ella son parecidos a los de Gema, porque también sale a caminar y bueno, también se inscribió a talleres artísticos y eh, como de oficios. Y también creo que esto me pareció muy interesante, es que una manera de también sobrellevar este confinamiento familia y también agradecer a Dios, ¿no? Porque, bueno, es una mujer que usa la religión como forma de también encontrar esta tranquilidad. Ay, disculpen los ladridos, pero mi perro está... eh, bueno, no sé si se escuchan muy fuerte, pero disculpen, igual por eso. Y bueno, finalmente considera que es necesario que las personas se sensibilicen más en las situaciones de las pérdidas familiares, amigos y desconocidos. Y bueno, ahora vamos con el segundo grupo. Ok, bueno, en mi caso yo entrevisté a mis abuelos, ambos son ya de la tercera edad. Primero está mi abuela, se llama Guadalupe. Ella me mencionaba mucho en la entrevista como esta, más que preocuparse como por nuestra familia o por ella, se preocupaba por otras personas. Pues decía como que era muy lamentable el hecho de que haya como tantos fallecimientos. Eh, y realmente lo que expresó en la entrevista es que tiene un buen trato en general con toda la familia, con mi abuelo. Bueno, también cabe destacar que eh, hay más personas como involucradas aquí en la casa, pero eh, como que ya era muy, iba a ser muy, muy extensa, iban a hacer muchas entrevistas porque son otros como tres grupos domésticos por parte de mis tíos y tías, entonces por eso me limité a ellos. Y bueno, también algo como curioso que noté y que me complicó como mucho la entrevista fue que eh, como que el hecho de que mi abuela supiera que iba a ser entrevistada determinó totalmente sus respuestas a mis preguntas, porque, eh, o sea, noté como algo curioso porque pues yo le informé como de que no, pues voy a hacerte una entrevista para tal cosa, tal tema, etcétera, y realmente sus respuestas fueron muy puntuales y realmente no, como que el aspecto emocional o socioafectivo no lo tocaba tanto en sus respuestas, pero una vez que terminó la entrevista fue cuando ahora sí como que se empezó a explayar un poco más y a contarme anécdotas y otras cosas. Eh,
Y de hecho me dijo como, pues estas anécdotas son más como para ti, ya no tanto para la entrevista. Entonces, como que sí, el hecho de que supiera que le iba a entrevistar determinó totalmente el rumbo de la entrevista. Y bueno, mi abuelo Eliodoro, igual se me hizo como curioso porque él expresó que realmente al principio de la pandemia, como que no se lo tomaba en serio, a pesar de que él es médico. Realmente no, o sea, él argumentaba mucho que, o sea, como que siempre los medios distorsionan como lo que, lo que exponen, o por experiencias así previas creo que fue la influenza que me dijo, realmente como que no terminaba de aceptar el hecho de que estábamos ya en una pandemia. Y bueno, o sea, realmente entró en cuenta de ello hasta que ya empezó a ver como que el número de muertes incrementó mucho, tanto de familiares como compañeros médicos, etcétera. Y bueno, también expresó pues tristeza porque él ha tenido muchas pérdidas familiares, demasiadas, creo yo, y bueno, también no solo familiares, como les decía, también de compañeros médicos y demás. Y al igual que mi abuela, considera que todos los y las integrantes del hogar pues tienen como una buena relación. Ok, bueno, el siguiente punto que realizamos dentro de estas metodologías fue la cartografía social, como mencionamos. Y bueno, aquí tenemos una definición que nos pareció interesante para introducirnos, a partir de autores como Jauregui y Mansilla en 2006. La cartografía permite conocer y construir un conocimiento integral del territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una mejor comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el territorio que habitamos y cómo construimos el futuro que deseamos. Bueno, creo que este concepto nos parecía como fundamental o bastante significativo para, bueno, por la misma cuestión de que menciona que se puede elegir de forma colectiva una mejor manera de vivirlo, y también se tiene mayor comprensión a partir de lo territorial, ¿no? Y bueno, básicamente empezamos igual con el primer grupo doméstico, que es, bueno, esta es la cartografía realizada de María. Y bueno, con estos, bueno, les pusimos en realidad que a partir de emojis o cuestiones que quisieran, que dibujaran un, bueno, que pusieran emojis dentro de el mismo croquis para que a partir de ello definieran cómo se sienten dentro de su hogar, ¿no? Y creo que obtuvimos un resultado bastante interesante, ya que, bueno, aquí en realidad dentro de la sala se muestra como un área tranquila o, eh, bueno, este emoji significa para ser yo, entonces también es como un lugar para estar concentrado, me explicó. El comedor, pues en realidad es una cara feliz de que es, pues básicamente es el sentimiento que tiene, ¿no? A la hora de tener como los vínculos familiares o dentro de la comida con su grupo. En la cocina es un emoji de preocupación, porque también me explicó que significa como cuestiones acerca de estrés, de pensar siempre, eh, pues, bueno, de estar muy pendiente en cuanto a cuestiones de la comida diaria. Y bueno, aquí igual están las habitaciones, la del escritorio, que es un signo de interrogación porque en realidad ella no usa mucho esa área, y en el baño vemos como este emoji, ¿no? ¿Puedes pasar al siguiente, por favor, Frida? Con Gemma, que fue el otro,
la otra persona del primer grupo doméstico, ella en realidad prefirió rellenar este croquis a partir de stickers o memes, porque le pareció que era una manera también distinta de expresarse y igual salió un resultado bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, básicamente en la sala y en el comedor, como se muestran como stickers que son más que nada como de un área que se disfruta, ¿no? Dentro de su hogar. Eh, en la habitación, pues, me vale, a partir de este sticker se interpretó, bueno, me contó que, pues, sí, ¿no? Básicamente es más que nada un sentimiento de descanso, de tranquilidad. En el escritorio, como es estudiante, pues puso este sticker o meme que es como de que está estresada, que se altera, de que es un área que sí, Mena, creo que nos representa a todos, entonces igual me pareció muy interesante que hiciera o rellenar esta croquis a partir de stickers o memes. Igual creo que me gustó bastante la forma en que desarrolló, o bueno, me pareció muy interesante la forma en que desarrolló lo de la cocina y lo del baño, porque en baño también se muestra como una rana que está pues satisfecha y pues en la cocina en realidad eh, no me dijo que representara algo como tal, pero le pareció conveniente poner este sticker, ¿verdad? Ok, bueno, y en relación con el grupo doméstico 2, fue medio complicado porque como tal, mis abuelos no saben mucho de stickers o de emojis o de cosas así. Entonces, realmente como que esta es una interpretación de lo que ellos me fueron diciendo. Eh, y bueno, o sea, se ve como claramente los espacios muy, muy diferenciados que son como más de agrado de mi abuela y de mi abuelo. Por ejemplo, a mi abuela le gusta mucho cocinar, entonces la cocina es como eh, uno de los espacios que más le gusta y aparte, pues fuera de la casa ahí tiene varias plantitas, igual es un espacio que le agrada mucho, incluso me mencionó como, o sea, más allá de la casa, como a los vecinos, que también tiene una buena relación con ellos. Y bueno, mi abuelo señaló también como, señaló más la sala, porque es como, sí, lo relaciona más como con relajarse o como comodidad, o sea, como ese descanso que tiene al final de la rutina. Y bueno, lo que ambos señalaron, igual es como un estudio que está eh, abajo donde hay muchos libros, igual es como un espacio que les gusta mucho porque les encanta mucho leer, siempre están leyendo en cualquier parte de la casa. Y también algo que se me hizo como muy curioso que resaltó mi abuelo fue como la importancia del asador. O sea, sí, o sea, luego como que acá en el norte siempre se hacen referencias como a la carne asada como en tipo broma, pero, o sea, realmente sí me di cuenta que es como muy, muy importante, realmente es como un elemento eh, que de alguna manera como que unifica a la familia o es un momento de convivencia familiar como alrededor de esta figura del asador. Y bueno, respecto a la planta alta, eh, igual mi abuela la relaciona más como con el descanso y también me mencionaba como una parte interesante que, bueno, aquí en cerca de la casa hay un salón de fiestas eh, que igual es de ellos y fue como idea también, fue idea de mi abuela como construirlo y rentarlo y trabajarlo, entonces ella me mencionó este lugar como realmente que se siente como orgullosa o satisfecha porque es como un logro de ella. Y bueno, también los demás cuartos que antes eran como de mis tíos o mis tías o de mi papá, igual como que los relaciona mucho con la nostalgia y pues realmente la planta de arriba ya es como que tiene un poco menos de significado porque se la pasan más como en la planta de abajo y bueno, mi abuelo también aparte tiene su consultorio aquí
cerca de la casa, entonces también lo mencionó, dice que como para un médico es como el consultorio su segunda casa, entonces realmente es muy importante para él y aparte no sé si recuerdan que les había enseñado unas figuras hace algunas clases. Resulta que estas también tienen mucho significado para mi abuelo, o sea, él lo ve como en esta cuestión más identitaria, como de sentirse orgulloso como de sus raíces o de, eh, sí, de su origen, por así decirlo. Ok, bueno, seguimos. El siguiente método que utilizamos es el que les mostramos que era como autoetnográfico, que era hacer una bitácora a partir de las emociones que sentíamos. Y bueno, aquí tomamos una referencia de el libro o la lectura que tuvimos clases anteriores de Samuel Taylor y Bogdan, en donde se dice que la entrevista es como un cuaderno de bitácora y los informantes llevan un registro corriente de sus actividades durante un periodo específico. En este caso fueron 4 días divididos entre una semana, entonces fueron 10 aliados. Y ese registro proporciona una base para las entrevistas en profundidad. También se conoce como método de la entrevista con diario. Y bueno, como les mencioné, esta fue un poquito la cuestión que hicimos más autoetnográfica, en donde la podrías poner a la siguiente, por favor, Frida. Gracias. Pues ambos registramos nuestras bitácoras de emociones a partir de lunes, miércoles lunes, miércoles, viernes y domingo. Y dentro de un día estaban los periodos de día, tarde, noche. Entonces, bueno, más o menos este fue el resultado. Y aquí fue algo bastante interesante porque a partir de ello realizamos una entrevista que, bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor, Frida? Bueno, sí, mejor regresale, por favor. Disculpa, disculpa. Bueno, ahorita lo van a ver un poquito también en las conclusiones, pero en realidad fue algo curioso porque nosotros, una de las cosas que vimos bastante es que al momento de escribir cómo nos sentíamos o los sentimientos y emociones que teníamos, y muchas veces en realidad no pusimos como tal emociones, ¿no? Sino más sentimientos o malestares físicos de estar cansados, de estar aburridos o estar somnolientos y en realidad cuestiones así como tal no son emociones, ¿no? Sino malestares físicos o por lo general también llegamos a considerarlos más de esa manera. Sí, justo como, bueno, como les había planteado al inicio, como esta definición que hace Bourdieu sobre las emociones, por eso creíamos prudente como ponerla, porque realmente sí se nos hizo difícil separar como lo que sentíamos corporalmente de lo que sentíamos psíquicamente. Entonces, pues sí, básicamente eso y ahora vamos a las conclusiones. Eh, bueno, este, como ya les habíamos comentado, realmente quisimos incluir también nuestra parte como en la etnografía porque sentimos que puede ser, bueno, más bien fue un factor que influyó en nuestra investigación, el hecho de sentirnos como agotados, aburridos y tristes incluso con sueño, realmente como que, eh, pues sí, fue como una limitante para realizar como la etnografía y quizá echarle un poquito más de ganas. Eh, y bueno, también, como ya habíamos dicho, está como esta confusión de emociones con malestares físicos que realmente pues no pudimos como separar tanto lo corporal de lo emocional. Y si quieres tú di lo otro de la diapositiva.
Ok, bueno, sobre las emociones que vimos que se... Sí, bueno, sobre las emociones que predominaron en los grupos domésticos, en el primero se encontraron eh, principalmente emociones de tristeza, tranquilidad y a veces inseguridad. Esto también varía a veces por un factor que era el factor del tiempo, porque pues obviamente no nos sentimos siempre de una sola forma y por eso a lo mejor pareciera al comienzo como sentimientos muy contrarios, ¿no? Que no conjugan, pero en realidad más que nada es básicamente por los tiempos, ¿no? Bueno, sí, los distintos tiempos que se tienen a lo largo de un día o en una semana. Y, por ejemplo, en el grupo 2 estuvieron relacionadas a la tranquilidad, satisfacción, descanso y gusto y amor, que bueno, creo que esta está un poquito más homogénea que el grupo uno. Entonces, creo que es importante destacar esa diferencia. Y bueno, igual la otra de las como conclusiones que llegamos es que, bueno, en el caso del grupo 2 los espacios y objetos que son como utilizados y que traen como ciertas emociones, realmente sí están muy como diferenciados. Como les decía, mi abuela tiene como eh, más este amor por cocinar, entonces hizo como mucha referencia a la cocina. También, como mencionó, los cuartos donde antes estaban mis tíos y mis tías, este, pues estuvo también como, habla mucho como de la cercanía que mi abuela tiene como con ellos, porque los estuvo referenciando constantemente, igual como eh, algo que me llamó la atención fue que, o sea, que me dijo que realmente como que le causa mucha como felicidad y orgullo el hecho de tener como este negocio aparte que es el salón de fiestas, porque eh, como que siempre se le es como referenciada como solo la esposa del doctor y realmente ella no se considera así, ella es como, pues sí, o sea, mucho más que simplemente como la esposa. Y pues igual mi abuelo, el más es el que estuvo como referenciando cosas más sobre solo su profesión y sus intereses, por ejemplo, lo que les contaba del consultorio o el asador. Este, y sí, realmente como que logré notar como esa división del trabajo, como mi abuelo muy como en su profesión y mi abuela más como en esta cuestión de la cocina o así. Y bueno, también como los factores que creímos que marcaban precisamente diferencias, este, y que hacen como que sean dos familias completamente distintas, pues fue precisamente la clase social, el lugar de residencia, que bueno, el grupo uno reside en DF y el grupo 2 en Coahuila. Y también, pues, la edad, obviamente, hay como mucha, mucha diferencia de edad. Y si quieres seguir. Sí, va. Bueno, igual de las otras conclusiones que vimos, por ejemplo, en el grupo doméstico uno es que a diferencia de que en el grupo doméstico 2 los espacios a veces son como divididos a partir de las divisiones eh, que nos había mencionado Frida, pues aquí por lo general siempre son áreas muy comunes, ¿no? Donde en realidad pues alcanzaron a percibir muchas similitudes entre los espacios y emociones como alcanzaron a ver en las dos etnografías, bueno, en las dos cartografías del grupo uno. Y también, bueno, en percepciones generales vimos que las cartografías emocionales también ayudaron a que los individuos pudieran conocer de forma más precisa sus sentires. Y bueno, el último punto que queríamos destacar es que también
se utilizaron memes como para mostrar las emociones dentro de los hogares y me remite mucho incluso a una práctica que hicimos dentro de la misma materia cuando Nocia nos había enseñado un poco de las cuestiones de las etnografías digitales, ¿no? Y bueno, por lo general, o bueno, consideramos que esas serían como las conclusiones generales y les agradecemos por habernos escuchado. Y estas son las referencias que tomamos y citas de el texto. Y pues ya, gracias. Muy bien, muchas gracias Frida y Edwin. Un ejercicio muy fresco, muy interesante. Yo tengo varios comentarios que hacer, me gustó mucho, pero quiero como darles la palabra a las compañeras y compañeros para que hagan sus observaciones. Sí, a mí me gustó mucho lo que hicieron con las cartografías, se me hace muy interesante y también me quedó un poco la duda de si ya tenían como el croquis y a partir de ese siempre fue el mismo, por la diferencia del último que vi. Y también preguntar si, más bien, en qué condición se hizo como este diseño, si se usó como algún dispositivo en específico o alguna plataforma específica, sobre todo por la variedad de emojis, por ejemplo, que había, ¿no? Que expresan como diferentes cosas en los diseños, o sea, también es interesante ahí. Y por lo mismo de los memes, igual que existiera esa posibilidad de ponerlos. ¿Podrían contarnos un poco más sobre eso, por favor? Vas primero, Frida, y ahorita te complemento. Va, pues bueno, en mi caso fue como algo que me hubiera gustado cambiar porque realmente fue, o sea, yo hice como el croquis, pero a la hora de que me estaban contando mis abuelos cómo se sienten en los diferentes espacios de la casa, mencionaron muchos espacios fuera de ese croquis, o sea, espacios que yo no había hecho, entonces se vio como limitado en ese sentido, entonces ya nada más como que añadí al final los elementos como las plantas o el asador o el salón o el consultorio. Eh, pero sí fue como una complicación que tuve porque por cuestiones de tiempo y así, pues como la casa es demasiado grande, quise hacer simplemente la casa, pero realmente había muchos elementos fuera de ella, como el jardín, como otros espacios que igual eran muy importantes. Eh, y bueno, en mi caso yo lo hice en Canva, ahí hay muchos elementos chidos para hacer la cartografía. En mi caso, en realidad, yo iba a ser igual en Canva, pero encontré por pura casualidad una aplicación que se llama Lucidchart y a partir de ahí tomé medidas de mi casa para que fuera lo más exacto posible y entonces a partir de eso pues se da un montón de herramientas, ¿no? Y igual era muy útil porque podía hacer, bueno, lo hice en escala real porque al poner paredes o ciertas líneas que simularan las paredes, pues te daban como las divisiones en metros, ¿no? Entonces igual eso fue más o menos lo que había hecho y es algo curioso porque también quería comentar de que en realidad teníamos pensado que pues sí, como primera idea queríamos hacerlo con colores o definir como colores para ciertas emociones, pero, o sea, lo pensamos que era quizás como un poquito más limitante, entonces dijimos, pues a lo mejor la idea de los emojis y eh, eh, memes o cuestiones así sería un poquito más abierta y también tiene mucho más variedad, ¿no? Entonces, bueno, al menos eso hicimos o repensamos en, para que pusieran dentro de los croquis.
Muy bien, Edwin, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación, comentario a los compañeros? Bueno, entonces voy a decirles un poquito como las cosas que vi. Pues en primer lugar, quiero felicitarlos como por la variedad metodológica, ¿no? Creo que es muy sano específicamente cuando uno se refiere a temáticas como las emociones, ¿no? Esa combinación, digamos, de, de entrevistas con por lo menos dos técnicas más es muy recomendable, ¿no? La de espacializar las emociones me parece un ejercicio muy bueno. Esa cartografía social o cartografía, digamos, podríamos llamarlo una cartografía emotiva, ¿no? Una cartografía emotiva del espacio doméstico. Me parece muy, muy valioso. Me hizo recordar, les decía, un texto que les había comentado anteriormente, no lo he subido todavía. Hay dos textos en realidad, ¿no? Uno que se llama A Phenomenology of Landscapes de un arqueólogo británico que se llama Christopher Tilley, y otro texto de otras autoras que hacen una recopilación de estudios, digamos, fenomenológicos del paisaje, solo que estos textos lo tratan a una escala un poquito más amplia, o sea, lo tratan a escala del paisaje, o sea, como una percepción de lugares más amplios, ¿no? Pero llevarlo al espacio doméstico creo que es, un, es una nueva manera de mirar la cuestión, ¿no? Y, o sea, lo que quiero decirles con esto es que están trabajando discusiones muy contemporáneas en teoría de la antropología social, de la arqueología, de la antropología en general, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la percepción y con la experiencia de los espacios y los lugares, ¿no? Que sería la noción más adecuada, digamos, pensar el entorno doméstico como un lugar, ¿no? Como un lugar, o sea, es decir, como algo en lo que la percepción y la experiencia, el sentir, digamos, es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, una felicitación por eso, creo que fue muy acertado, creo que fue muy bien haber pensado en incluir esas cartografías. Creo que también otro acierto muy grande fue el de la bitácora, ¿no? Me dio mucho gusto que lo hubieran considerado porque efectivamente, como lo decía Frida, también Edwin lo señalaba, el hecho de que hayan muchos aspectos que están corporalizados eh, significa que muchos aspectos están incorporados a rutinas o a hábitos y que por lo tanto están excluidos, digamos, de la reflexión consciente o racional, ¿no? Y por eso, digamos, no dejan de ser importantes, por el contrario, son muy, muy, muy importantes. Entonces, las bitácoras ayudan justamente a eso. Las bitácoras ayudan a enriquecer la conversación, ¿no? Que hayan recurrido a esas bitácoras como una forma de recurrir, de enriquecer las conversaciones que se van a tener posteriormente de las entrevistas, es una muy buena estrategia. También, por ejemplo, pudieron haber hecho lo que son las cartografías corporales, ¿no? A lo mejor ya no dio tiempo, ya fue muy, muy apresurado, pero las cartografías corporales también son una herramienta muy valiosa cuando uno trabaja emociones, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, le pide a la gente sobre un gráfico de su cuerpo, sobre una silueta del cuerpo, vamos a, a expresar, por ejemplo, cómo hemos sentido la vida durante la pandemia en los pies, la vida durante la pandemia en las rodillas, la vida durante la pandemia en las caderas, en la panza, en el pecho, en la cabeza, en el corazón, en los brazos, ¿no? Ese ejercicio suele ser muy interesante a la hora de trabajar emociones porque permite justamente, digamos, encontrar narrativas o construir narrativas a partir de la sensación y de la propia experiencia que está corporalizada. Podría ser, digamos, si les interesa seguir trabajando en la línea de las emociones, que es una línea muy actual, muy importante, muy valiosa, creo que podría ser una herramienta que también les ayudaría mucho. O sea, lo que hicieron estuvo muy bien la bitácora, estuvo muy bien la cartografía, estuvo muy bien las entrevistas, y pienso que esto les daría, digamos, como una dimensión más para trabajar, pues.
Me parece muy bien las reflexiones sobre las dificultades, las reflexiones sobre las comparaciones me parecen muy acertadas. Pues en fin, yo resalto, digamos, como los logros que obtuvieron y que nos hayan, digamos, compartido con tanta, digamos, frescura y con tanta claridad los hallazgos que encontraron. Pues el asunto, digamos, de en los lugares, el asunto de no solo de la corporalización, sino de la materialidad y los objetos, también lo resalto mucho. Me parece muy importante que hayan percibido eso, ¿no? Percibido que un asador es mucho más complejo que simplemente el objeto que se tiene ahí, que se usa, no sé, cada 8 días o cada quién sabe cuánto, ¿no? Esa potencia de la cultura material referir experiencias, para referir, digamos, para referir sentimientos y emociones es muy grande, ¿no? Y qué bueno que lo notaron y seguramente en sus trabajos a futuro pues lo van a considerar con mucha así mucha importancia, pues le van a conceder, digamos, un valor, digamos, que efectivamente tiene, porque esos son, digamos, la cultura material, efectivamente potencia cosas, ¿no? En la cocina lo que potencia, en esa construcción, digamos, que no mapeamos, pero que resultó ser muy importante y que nos amplía, digamos, nuestro ámbito de lo espacial. Esa materialidad ahí es muy poderosa. Entonces, qué bueno que lo percibieron, qué bueno que lo encontraron, digamos, en su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, felicitaciones, reconocimientos y, digamos, espero que las observaciones y la propia experiencia les hayan ayudado a crecer como investigadores, porque finalmente de eso se trata todos estos ejercicios, ¿no? De crecer como investigadores y de identificar qué aspectos nos sirvieron del curso, qué aspectos, digamos, podemos recoger y podemos aplicar con éxito y con inteligencia en nuestros futuros proyectos de investigación, en sus tesis, pues, ¿no? En sus proyectos de grado. Pues, muy bien, me gustó también el asunto de la comparación, ¿no? El juego de los dos lugares. Esa otredad implícita, digamos, del coinvestigador es una otredad también, ¿no? Y es una distancia etnográfica importante. Entonces, aunque aspectos de la investigación sean autoetnográficos, en trabajarlos en pareja, digamos, genera esa distancia etnográfica que nos permite identificar cosas, ¿no? Y creo que Frida lo estuvo todo el tiempo mencionando en los hallazgos, ¿no? Al comparar los lugares, qué cosas, digamos, generaron esa distancia que permitió ver cosas, ¿no? Entonces, pues muy bien también por decidirlo hacer en pareja y por utilizar esa ventaja estratégica, esa potencia, digamos, interpretativa que la otredad tiene. Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es un logro muy grande de la antropología, ¿no? Y una condición muy valiosa de la antropología, utilizar lo reveladora que es la otredad a la hora de ver lo que está naturalizado, ver lo que está corporalizado, ver lo que no pasa por la reflexión consciente, y eso, digamos, desde la distancia, digamos, que la otredad nos revela respecto a los otros y sobre todo respecto a nosotros mismos, que ha sido también pues como un caballito de batalla metodológico a lo largo del curso. Eso sería como mi comentario. No sé si alguien quiera comentar respecto al trabajo de los compañeros, o incluso podemos abrir ya la participación general respecto a la evaluación del seminario. O sea, ¿qué les parece el seminario ya después de escucharnos todas y todos con su parte introductoria de las ponencias, digamos, de investigadores invitados, luego las ponencias centrales de sus trabajos de investigación? No sé, me gustaría escucharlas y escucharlos al respecto, o sobre el trabajo de los compañeros, como quieran, como les parece. Edwin, te escuchamos.
Sí, profe. Pues creo que este seminario y estas investigaciones nos ayudaron bastante. Bueno, sí, supondría que todos los del grupo nos ayudaron bastante porque en realidad es muy difícil que pasen varios semestres y en realidad no tengamos tan consideradas como nos había, bueno, como, no sé si recuerda que al principio nos había dicho que nos presentáramos y dijéramos una experiencia de investigación o algo similar que tuviéramos. Sobre ese aspecto, en realidad, uno pensaría que no tienes suficientes experiencias y también por lo mismo, bueno, ya ve que Frida y yo estábamos en crisis con lo del trabajo y igual fue más que nada por esa cuestión de que nunca tuvimos como tal un, un proyecto similar, ¿no? Donde tuviéramos que hacer como cuestiones ya aplicando todo lo que vimos en las clases y los tipos de metodologías que podemos utilizar. Entonces, creo que, bueno, a mí me sirvió bastante por eso el curso y en general todas las exposiciones, porque, o sea, aparte de que usamos nosotros unas metodologías, pues a lo mejor vimos algunas que no utilizamos y uno también se queda pensando bastante, ¿no? En otras dimensiones que podría agregarle, igual como las que nos acaba de mencionar, en la retroalimentación que nos dio. Entonces, pues sí, estoy como bastante contento con eso y de que ya no me siento como con ese miedo de realizar investigaciones etnográficas. Me da mucho gusto escucharte, Edwin. De eso se trata, mano, de eso se trata, de darse cuenta que finalmente siempre son ejercicios de investigación, hasta los que los que hacía López Austin antes de morirse, pues, o sea, puedes tener una vida de investigación y siempre estás haciendo ejercicios de investigación porque cada proyecto de investigación es una situación nueva. Por supuesto, la experiencia te da cosas, ¿no? La experiencia te permite manejar con más fluidez dificultades que se te encuentran, que encuentras, o tener más recursos, o tener más redes sociales en las que moverte. Claro, el tiempo da cosas, como todo en la vida, pero siempre estás, digamos, evaluando y corrigiendo sobre la marcha, siempre estás regresando a tus preguntas de investigación, siempre estás, digamos, considerando cómo puedes, digamos, abordar esto a partir de lo que ya llevas caminado, ¿no? Entonces, siempre se trata de ejercicios, ¿no? Siempre se trata de ejercicios de investigación, más maduros o menos maduros, pero siempre se trata de eso. Y sí, no, me da mucho gusto lo que señalaste, y no tengan miedo, no lo están haciendo muy bien, ¿no? Se van a convertir en excelentes investigadores, tienen muchos elementos para hacerlo, pues tienen muchos elementos para continuar avanzando en esta perspectiva de trabajo. Piensen en una cosa, ¿no? Piensen en una cosa. Recuerdo que en alguna vez con los compañeros del posgrado recibimos a una chica española en la casa, ¿no? Ella venía de intercambio de España, venía de intercambio entre maestría y maestría, estamos en la maestría. Y me acuerdo que platicando con ella nos decía que esa experiencia de su investigación de maestría era su primera investigación antropológica en su vida, ¿sí? O sea, ella se había titulado como antropóloga y estaba haciendo la maestría, o sea, ella tenía su licenciatura y estaba haciendo la maestría, y esa era su primera experiencia de investigación académica en su vida, ¿no? Entonces, en primer mundo, digamos, en Europa, que lo tenemos así como tan idealizado, ¿no? Y la formación y la investigación y esas cosas, todos esos imaginarios que tenemos, pues miren, una persona de posgrado, y no era una situación aislada, o sea, no era por una cuestión personal de ella, es porque así es la academia, o sea, te titulas en una licenciatura de antropología en España, por ejemplo, en muchas licenciaturas te puedes titular sin hacer investigación, ¿sí? Sin hacer investigación. Entonces, no estamos, digamos, en ese sentido menos formados o con menos herramientas, ¿no? Por el contrario, ¿no? Creo que nuestra perspectiva y nuestra propuesta de trabajo
les proporciona herramientas y les proporciona, digamos, una estructura en la que es posible que salgan con experiencias de investigación significativas. Yo creo que hicimos todo lo posible para que esta experiencia fuera lo más significativa, ¿no? Un proyecto de investigación, una retroalimentación sobre el proyecto, herramientas en clase, conversaciones, un espacio de presentación donde podamos con tranquilidad y sin mayores temores presentar, digamos, lo que trabajamos, nuestras experiencias, nuestros pequeños hallazgos, nuestros grandes hallazgos, los errores que cometimos, que pudiéramos hablar con tranquilidad al respecto. Creo que eso definitivamente ha sido muy, muy importante. Muchas gracias, Edwin, por compartir. No sé si alguien más quiera decirnos algo. Itzel, te escuchamos. Gracias. A mí me gustó mucho el seminario porque, aunque fue una temática tal vez como más limitada, creo que todas y todos hicimos diversas investigaciones, entonces me gustó ver mucha diversidad y creatividad de cosas que ni siquiera yo me había planteado y que ahora incluso en mi propio grupo doméstico y así, pues ya lo veo y lo concibo de otra forma. Y creo que fue una experiencia muy, muy interesante. También como posicionarme como un tipo de investigadora frente a mi familia fue como otra experiencia más extraña, porque pues nunca había hecho eso, ¿no? O sea, tal vez en entrevistas de la primaria y de la secundaria, pero pues no eran como un grado más universitario, ¿no? Como que ya me ven más en formación universitaria. Entonces también tenía miedo de cómo ellos y ellas iban a actuar, de cómo me iban a ver, de cómo yo misma iba a ver a mi familia. Y al menos con mi investigación, pues también me di cuenta de varias cosas que yo no contemplaba de sus propias percepciones y también de lo que involucra, pues, ser parte de un grupo doméstico. Entonces sí, me gustó mucho, fue una gran experiencia y gracias por eso. Itzel, muchas gracias a ti por compartir. ¿Te acuerdas que en algún documento leímos algo sobre el juego de representaciones, ¿no? Sobre los juegos de representaciones. Eso es exactamente a lo que aludíamos con la lectura. Y me parece genial que ya no solamente sea una referencia de un autor, sino que sea una experiencia vital, o sea, que entiendas en carne propia, hayas vivido en carne propia, qué es eso del juego de representaciones. Es una cosa que vas a vivir siempre, ¿no? Con la familia tiene sus particularidades, por supuesto, claro que sí, pero siempre vas a tener que considerar y pensar sobre cómo te están representando los otros, cómo te están viendo los otros, cómo cambia esa representación, cómo estás viendo tú a los otros, ¿no? Y cómo se va transformando esa representación en la medida en que vas construyendo una relación con esas personas, ¿no? Y que esa relación va cambiando con el tiempo. Entonces, qué maravilloso que entiendas ese asunto tan importante para el trabajo de campo, para los métodos y las técnicas socioantropológicas, ¿no? Lo que significa el juego de representaciones y cómo ese juego de representaciones es un elemento fundamental en la construcción de saber sobre problemáticas sociales. Eso me parece pues muy, muy valioso y muy importante en tu comentario y en tu experiencia. Otra cosa que quiero decir es lo del asunto del ámbito doméstico, ¿sí? Fue pensado macabramente por varias razones, ¿no? Una razón es porque es una temática que me gusta, que me gusta y sobre la que tengo experiencia, ¿no? Segunda razón es porque ayuda a luchar un poquito contra el exotismo del trabajo de campo. Una de las grandes lastres con los que cargamos los antropólogos es la exotización del trabajo de campo, ¿no? Entonces, y esa exotización tiene muchas consecuencias. Una de las consecuencias es una subvaloración o minusvaloración de nuestro entorno inmediato, ¿no? Entonces no le prestamos tanta importancia, no le damos como el reconocimiento que se merece esa antropología que se hace en los entornos que son más inmediatos y más cercanos a nosotros. Entonces, eso también fue otro caballito de batalla del curso. Y qué bueno también que lograste experimentar toda la riqueza de posibilidades que se da en ese ámbito doméstico, ¿no? O sea, aunque es una antropología de lo cercano, de lo inmediato, de lo próximo, de lo entrañable, si se quiere, ¿no?
es una antropología muy valiosa, es una antropología muy importante, es una antropología que tiene sus retos particulares y creo que y sus dificultades, pues, y creo que las han identificado y que han empezado a pensar estrategias para abordar esas dificultades específicas de ese entorno. Qué bueno que lo notaste y que lo supieron, digamos, valorar y apreciar en los trabajos que han hecho, ¿no? Esos serían como mis dos comentarios sobre lo que tú dices, que me pareció muy bonito. Itzel. ¿Alguien quiere comentar algo más? Andrés, te escuchamos. Pues a mí me gustó mucho, profe, en verdad el seminario, a mí sí se me hizo interesante. Y siento que como mencionaba Edwin, ¿no? Que, bueno, yo al menos también fui de los que puso en el documento que no tenía ninguna experiencia acerca de investigar ni nada de eso. Y pues con esto, pues sí, te cambia un poco la perspectiva y se te abre un poco más el panorama. A mí lo que más me sirvió, podría decir, creo que fue la retroalimentación del trabajo, porque pues de leer sus comentarios y como, bueno, precisar lo que estaba mal y esas cosas, creo que sí me ayudaron a orientar el trabajo un poquito más. Y pues el seminario pues estuvo muy bien porque pues, ver las exposiciones de las y los compañeros pues estuvo muy, pues yo creo que fue muy grato, ¿no? Así que pues le agradezco el curso y a mí me gustó mucho ese seminario. Muchas gracias, Andrés. No, no lo veas como aspectos malos, velo como aspectos en los que se puede crecer, ¿no? Yo creo que pues han avanzado bastante, o sea, esos son 5 semestres, pero les queda bastante camino también por recorrer y les queda una parte muy importante de su formación, o sea, se van a enfrentar ahorita con la formulación de un proyecto de investigación. No es lo mismo formular un proyecto de investigación con experiencias y con la formación y con, digamos, como los elementos que pudimos ir cosechando en este curso. O sea, sus proyectos de investigación van a ser sumamente distintos, ¿no? Si no hubieran tenido, digamos, la experiencia de investigación y los elementos que construimos en este curso. Entonces, eso me da muchísimo gusto que van a enfrentar esa etapa, digamos, siguiente de su formación, que es una etapa muy interesante, ya más vinculada con sus preguntas personales, con sus proyectos de investigación. También al respecto les quiero decir que no se preocupen tanto por si la opción es correcta o no es correcta. Es que si me voy a ir por este lado y si me equivoco, no te vas a equivocar, no te preocupes. En ese campo, créanle a sus intuiciones, créanle como a eso que sienten en la panza cuando piensan en determinada elección o imagen, ¿no? Yo me veo así y siento una cosa en la panza, créanle a esa intuición, ¿no? Incluso, digamos, si llegaran a pensar, por ejemplo, no, es que me fui por lingüística y yo siento que mi trabajo pues termina siendo más social, la dimensión, digamos, social que vas a ver en eso de lingüística es impresionante. O sea, hablando con estudiantes, alguno me decía, por ejemplo, eso exactamente, es que me fui por el lado de lingüística y mi trabajo está más vinculado con antropología de las emociones, por ejemplo, ¿no? Con antropología de las emociones. Pero finalmente, por ejemplo, la tesis que está digamos, construyendo es una tesis muy bonita, por ejemplo, del léxico, digamos, que hay para nombrar emociones en determinado grupo social, ¿no? Entonces está haciendo una cosa de sociolingüística preciosa, ¿no? Preciosa, súper antropológica, ¿no? Y le está dando, digamos, contenido antropológico a un campo que ha sido tan árido como el de la lingüística, ¿no? Muchos trabajos de lingüística son terriblemente áridos y él está, digamos, construyendo antropológicamente. Eso es una riqueza, o sea, a él no se equivocó, desde mi punto de vista no se equivocó, ¿no? Entonces, les quiero decir que no se preocupen tanto por eso, no vean, no vean como tropiezo las dificultades que tuvieron, sino como oportunidades
de aprendizaje, y creo que han sido muy positivas, hasta en aspectos tan superficiales, Andrés, como la escritura, ¿no? Que yo estoy muy cansón y un poquito obsesivo diciéndoles pongan punto acá, no hagan párrafos monofrase, unan estos dos párrafos, alerta con las tildes, alerta con los puntos, ese tipo de cosas, incluso que aparecen como en principios superficiales o tontas, pues finalmente los ayudan a pulir su capacidad de expresión escrita y a comunicarse mejor con las personas que los van a leer y que los van a, digamos, con los que ustedes se van a comunicar en el futuro. Te escuchamos, Regina. Sí, yo también quiero agradecerle, profesor. Creo que cuando vi el nombre de la clase, como mi curso pasado en métodos y técnicas socioantropológicas 1 no me gustó para nada y no aprendí nada y quedé muy, pues sí, insatisfecha. Pensaba como que creía mis expectativas de esta clase no eran tan altas, pues pensaba que no iba a aprender mucho y superaron a otro nivel. Creo que aprendí mucho y también me motivé mucho y creo que como las capsulitas de arte, creo que sí fue una de las clases que más disfruté y que también sentí como más reflexión crítica y siento que eso siempre lo agradezco mucho de las clases. Lo que sí me hubiera gustado, que creo que no se hizo, fue como una retroalimentación más paulatina sobre el trabajo final. Creo que también eso nos hubiera ayudado a nosotros a llevar un avance continuo a lo largo del semestre y no sentir que todo se hizo al final. O sea, creo que sí sirvió el hacer el primer trabajo que pusimos, pero creo que tener algo de tiempo a lo largo del semestre creo que sí me hubiera servido a mí, o al menos siento que a mi equipo, porque pues por situaciones externas, tanto que la familia de Jimena tuvo COVID y otras situaciones, hizo que aplastáramos un poco todo hasta el final y tuviéramos que hacer todo a último minuto, y creo que eso a veces se puede evitar si se intenta ir haciendo todo a lo largo del semestre. Pero en general, o sea, yo quedo hiper contenta con esta clase. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Regina. Se me ocurre una cosa, Regina, se me ocurre como hacer un preseminario, ¿no? O sea, hacer un preseminario de proyectos. O sea, es tener el seminario al final como lo tenemos y por ahí como al comienzo, ¿sí? O casi antecitos de la mitad del curso, hacer un pequeño preseminario de proyectos en los que cada equipo presente el proyecto así muy rápidamente, así oralmente, ¿no? Una presentación oral muy breve para que nos comentemos y orientemos cosas. Tu comentario me parece muy bueno y creo que lo vamos a incorporar así para la siguiente versión de este curso. Muchas gracias por el comentario, Regina. Isis, te escuchamos. Pues también agradecerles mucho a usted y a Nausha, porque pues igual que varios de mis compañeros, como que las expectativas del curso están personalmente limitadas, porque pues llega esta idea de que ay, no vamos a tener prácticas de campo y no vamos a salir a campo y cómo vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Pero creo que sí nos ayudó usted mucho a ahondar en esta idea del exotismo de la ciencia, de la antropología, y que podemos investigar cualquier cosa y podemos hacer trabajo etnográfico en donde sea que estemos. Y también en cuanto a la redacción, que a mí sí me ayudó muchísimo usted en la redacción, porque yo tenía algunos problemas de redacción y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo mejoró esa redacción, no? Y me decían leyendo, pero leía y seguía escribiendo igual, tenía los mismos errores, ¿no? Y creo que con estos como consejos muy contundentes que usted nos dio, sí mejoré muchísimo y le agradezco eso por muchísimo, y por la empatía de Nausha y de usted. Creo que la empatía es algo muy bonito y que nunca se debe de perder en ninguna relación, así sea de alumno-alumno o alumno-maestro. Y muchas gracias.
Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Lo de los consejos, yo creo que es muy importante. Miren, hemos criticado en la antropología contemporánea esa división entre como estas grandes dicotomías. Yo creo que la forma y el contenido son es una de esas dicotomías que hay que trabajar mejor, ¿no? Yo creo que la forma y el contenido están indisolublemente ligadas y que podemos con mejores formas mejorar incluso nuestros contenidos, ¿no? Y son cosas sencillas, ¿no? Y se las digo por experiencia, o sea, no porque, o sea, porque a mí me costó, yo me estrellé contra la pared amargamente y a mí me costó mucho más que a ustedes, porque a mí me estrellé con esto en el posgrado, ¿no? Cuando mis lectores de posgrado me dijeron, Mauricio, tienes que cambiar la forma de escribir, o sea, hay muchos problemas leyéndote, ¿no? Hay muchos problemas leyéndote, entonces cosas tan sencillas como eso, como escribir con frases más cortas, la cantidad de verbos que hay en una oración, el unir párrafos, digamos, un párrafo, la longitud de una oración dentro de un párrafo, ¿no? Ese tipo de cosas ayudan muchísimo. Leer en voz alta, ¿no? Leer en voz alta para escucharnos cómo suena, ¿no? Pensar en un interlocutor, ¿no? No escribir para el profesor, pensar en un interlocutor como que está al que le queremos explicar cosas de la manera más sencilla posible. Ese tipo de cosas son recomendaciones prácticas que ayudan muchísimo, ¿no? Y les quiero felicitar porque efectivamente creo que incluir citas textuales con sus comillas y bien referenciadas. Chaparrita, ¿ya no quieres estar aquí? No. Estoy en clase, corazón. ¿Sí? Ahorita si quieres seguimos. Vienes y jugamos, ¿de acuerdo? No. Va. Es que viene a que juguemos en la computadora porque aquí jugamos los jueguitos, ¿no? Entonces, bueno, entonces les decía que eso creo que es muy importante para que lo consideren, pues, ¿no? Para que lo consideren y para que mejore sus habilidades como antropólogos. Mucho de nuestro trabajo se juzga en textos, ¿no? O sea, mucha gente no nos conoce en el mundo, pues, ¿no? Y conoce primero textos que a nosotros, ¿no? Entonces, si esos textos están bien escritos, eso favorece mucho, digamos, la comunicación y el entendimiento. Frida, te escuchamos. Sí, pues a mí igual me encantó cursar esta materia. O sea, realmente creo que fue de las pocas materias que realmente me motivaron, como que todo fue en línea. Realmente sentí como esta experiencia como si realmente estuviera así en campo, así nos hubiéramos ido así a algún lugar muy remoto o hubiera sido aquí en la casa de mis abuelos. Realmente lo sentí así como una verdadera experiencia y pues, o sea, sí, no sé, estuvo muy interesante. Igual como les agradezco mucho como lo accesibles que fueron usted y Nousha con las fechas de entrega, con otras cuestiones, porque sí, realmente este semestre lo sentí pesadísimo eh, y es realmente algo que ayuda mucho. Y también tengo una duda. Bueno, hace rato estábamos como que varios confundidos sobre el acordeón colectivo, porque, bueno, unos como que ya lo hicieron, otros no. Yo ni siquiera elegí lectura, por ejemplo, entonces no sé bien si es obligatorio o si no, o sea, no sé bien qué onda con el acordeón. Qué bueno que lo preguntas. Mira, lo estuvimos platicando Nousha y yo, ¿no? Creo que fue una idea muy buena, ¿no? Creo que las personas que lo hicieron se les va a tener en cuenta, pero no queremos darle carácter obligatorio porque de verdad estuvo muy pesado el semestre, ¿no? Entonces es como sumar más deudas a las deudas y más deberes a los deberes. Creo que que quienes lo hicieron lo vamos a revisar y vamos a incluirlo en la parte, digamos, de participación en el porcentaje, digamos, que es un 10% en la participación que tuvieron en el curso. Entonces, de esa manera lo vamos a incluir, pero lo vamos a incluir positivamente, es decir, si no lo hicieron, no se preocupen, no le vamos a bajar puntos o a quitar, digamos, calificación por esa parte. Así que no te preocupes. La idea con el acordeón era que quedara como una especie de resumen hecho por ustedes mismos de todas las lecturas, ¿no? Pero
pues creo que excedió, digamos, en ese sentido, nuestro deseo como planeadores excedió la realidad, ¿no? Y fue un semestre, digamos, muy intenso y muy difícil. Entonces, no tendría sentido ponerlo como obligatorio. No te preocupes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Prof, le preguntan en el chat si va a dar clases en los semestres posteriores de la carrera. Mira, tengo, para el próximo semestre, tengo programadas 3 asignaturas. Tengo taller de investigación 1, ¿sí? Taller de investigación 1, que es para sexto semestre, los miércoles de 9 a 13 horas, ¿no? En teoría, los talleres de investigación se programan como con diferentes profesores de las distintas áreas, ¿no? Entonces, digamos, hay unos para antropología social, otros para arqueología, otros para antropología física, otros para lingüística. Entonces, como la plantilla está pensada de esa manera, ¿sí? Entonces, yo tengo que darle un cierto énfasis a la arqueología, ¿sí? Yo tengo que darle un cierto énfasis a la arqueología en mi materia, ¿no? Entonces, por eso les digo que si se van a escribir conmigo, pues voy a intentar que sea un poquito más flexible el asunto, o sea, que sea no tanto en arqueología, sino más bien en estudios de cultura material, ¿sí? Entonces, para que pudieran, digamos, alguien que no sea estrictamente arqueólogo o arqueóloga, pudiera estar ahí, pudiera sacar provecho, ¿sí? Pero sí tengo que hacer un énfasis como en ese sentido, ¿sí? En la de taller de investigación. Entonces voy a tener esa. La idea es formular un proyecto de investigación, en esa materia es formular un proyecto de investigación y un proyecto de investigación que gire en torno a la materialidad, ¿sí? Que gire en torno a la materialidad, bien sea en cuestiones de trabajos con gente viva o en trabajos arqueológicos, pues propiamente dicho. Entonces, pensando que les sirva como a varios, pues, y que no sea tan restrictivo, o sea, que no sea una cosa así solo y exclusivamente para arqueólogos, pero sí tiene un cierto énfasis en esa línea, pues. Tengo otra materia que esa sí es para puros arqueólogos, que es teoría arqueológica, también de sexto semestre, ¿no? Entonces voy a darles teoría arqueológica y voy a dar una materia de segundo semestre que es construcción histórica de México en el mundo. Esas son como mis 3 materias el próximo semestre. No voy a dar ¿cómo se llama? En intersemestral. No voy a dar en intersemestral porque voy a hacer un seminario por esos días para mi proyecto de investigación. Voy a hacer un seminario sobre estudios arqueológicos que tienen que ver con residuos químicos, ¿no? Y eso sería como como el plan de actividades. Tengo unos extraordinarios también planeados. Tengo un par de extraordinarios que voy a ofrecer, que tienen que ver con, ya se me olvidaron cuáles son los extraordinarios que voy a dar, que si quieren les digo así muy rápido. Uno de materialidad se llama, un extraordinario sobre materialidad y arqueología, ¿no? Que es también un curso para arqueólogos. Entonces, lamento mucho no ofrecerles cosas que puedan ser como más interesantes para ustedes, pues. Ese es como el plan para el siguiente semestre. Bueno, quisiera comentarles un poquito sobre el ejercicio de escritura de la reseña, pues, que les digo que acabé de leer sus trabajos. En general, creo que hicieron muy buenas reseñas, ¿no? Creo que hay cositas por mejorar, ¿no? Un poquito, algunas de esas cosas ya se les había señalado en el proyecto, ¿no? Algunas tienen que ver con el estilo de escritura. Creo que podemos mejorar un poquito el estilo de escritura escribiendo en frases más cortas. No significa párrafos más cortos, ¿no? Un párrafo puede tener entre, no sé, 4 y 20 líneas, digamos, ¿no? Pero las frases que constituyen internamente el párrafo sí creo que no deben de ser muy largas. En general, no es un criterio así matemático, pero sí es un criterio más o menos de experiencia, ¿no?
yo creo que una frase de más de 3 líneas o que tenga más de 2 verbos internamente es una frase muy compleja, ¿no? Porque incluye cláusulas subordinadas que se vuelven, digamos, que hacen el sentido menos claro, más difícil de entender, ¿no? Entonces, si cuidan eso, si cuidan que en sus párrafos no hayan frases de más de 3 líneas, ¿no? Que utilicen más, por ejemplo, el punto seguido en lugar, por ejemplo, de la coma o del punto y coma, ¿no? Eso les va a ayudar mucho, porque cada frase yo la puedo leer de manera independiente y puedo, digamos, percibir con más claridad el sentido. Entonces, esa puede ser, digamos, un muy buen tip de escritura, ¿no? Frases que no tengan más de 2 líneas, si mucho 3, en el caso muy extremo, y que no contenga más de 2 verbos. Cuando son más de 2 verbos, cuando son 3, 4, 5 verbos, o cuando es un solo párrafo con una sola frase, ahí es más difícil para el lector. Yo digo que a los lectores hay que mimarlos, ¿no? Que hay que mimarlos, hay que cuidar a los lectores, porque encontrar gente que te lea cada vez es más difícil, ¿no? La competencia está muy, hay muchas cosas para leer en esta vida, ¿no? Y cada vez producimos más cosas escritas. Entonces, si la gente te prueba, ¿no? Te prueba en 2 párrafos y le gustas, lo enganchas, ¿no? Entonces, es posible que te lean con gusto, que te lean con placer, que te lean, digamos. Entonces, uno tiene que ser, digamos, si se quiere, seductor en la lectura, tiene que tener un anzuelo bien montado ahí para que la gente le guste lo que uno les está comunicando, ¿no? Entonces, esa estrategia de escritura es una buena estrategia de escritura. Otra cosa que les puede servir mucho, que sirve mucho, digamos, para corregir errores, es la lectura en voz alta, ¿no? Les decía yo, léanse en voz alta, y uno leyendo en voz alta se da cuenta cuando utiliza, por ejemplo, hay un error que es muy frecuente, que es en una palabra, uno está muy clavado a veces con un concepto, entonces utiliza 4 y 5 veces en un párrafo, o 3 o 4 veces, o en la misma línea 2 veces una misma palabra. Entonces, eso suena cacofónico, suena repetido, ¿no? Cuando uno lee en voz alta, eso lo percibe con más claridad. También se da uno cuenta de cuando algo no está claro, cuando un sentido cuando no hay concordancia gramatical, por ejemplo, entre el sujeto de la oración y el verbo, ¿no? Ese tipo de cosas se identifican intuitivamente, prácticamente, con el ejercicio de lectura en voz alta. Entonces, léanse en voz alta. Escriban también, hagan el ejercicio de escribir conscientemente para un compañero o una compañera, ¿no? Yo digo que es muy bueno, sobre todo, para mí un interlocutor ideal es personas que son compañeras o compañeros y que no están en la misma carrera, o sea, a los que hay que darles más elementos para que te entienda. Cuando uno se siente en la necesidad de dar elementos muy básicos para que lo entiendan, suele ser muy claro en las explicaciones. Yo creo que es una virtud, digamos, muy grande ser claros, no sonar pedantes, no sonar, digamos, con conceptos muy elaborados, ¿no? Mientras más sencillo y más personas te puedan entender lo que estás diciendo, yo creo que nuestro texto es mucho mejor. Entonces, esos tips son muy elementales: leer en voz alta, escribir con frases cortas, usar más el punto seguido, no usar oraciones muy largas, escribir para compañeros y compañeras que están fuera de nuestra propia disciplina, ¿no? Pueden ser de la facultad, pueden ser de universitarios, pero fuera de nuestra disciplina. Ese tipo de cosas son muy claras y les pueden ayudar mucho. En las reseñas también encontré, por ejemplo, que hay en general muy buen uso de las citas textuales, ¿no? Las usaron bastante bien. Creo que a algunos trabajos les faltan algunas, pues no en todos los textos incluyen citas textuales, y yo creo que eso le da a uno como una cierta garantía, ¿no? Cuando le presentan a uno una cita textual y después un comentario, uno ve, digamos, qué tan bien o qué elementos se recuperan de la cita para hacer una interpretación, ¿no? Eso me permite evaluar la calidad del texto y de las interpretaciones. Entonces, en las reseñas suele ser muy útil, ¿no? Entonces, un buen uso de citas textuales en las reseñas es importante. También creo que para mimar y para cuidar al lector, es muy útil un párrafo introductorio, 1 o 2 párrafos introductorios y 1 o 2 párrafos de conclusión, ¿no? Porque eso ayuda, digamos, a
a poner al lector a caminar para donde uno quiere, ¿no? Mire, en esta reseña yo voy a trabajar estas cosas y me interesa resaltar esto y esto, ¿no? Y esos párrafos se escriben al final, o sea, después de que hiciste la reseña, ya tienes más claro el panorama, ¿no? Entonces, malévolamente los escribes de último, ¿sí? Los escribes de último porque ya le sabes para dónde vas y sabes lo que hiciste. Entonces, le vas a ayudar al lector a caminar ese sendero, se lo vas a pintar, ¿no? Y al final vas a enfatizar en las conclusiones que tú quieres que el lector conserve, ¿no? Entonces, eso le da mucho, o sea, cuando uno lee un texto con esos dos elementos, ¿no? Esos dos párrafitos introductorios, ese párrafo, esos dos párrafos conclusivos que se escriben al final, ¿no? Te dan la impresión de coherencia, ¿sí? Ah, esta persona sabía para dónde iba y llegó justamente donde quería llegar, ¿no? Entonces, eso es plan con maña. Yo sé que es plan con maña, pero así funciona la construcción del texto, ¿no? Le proporcionas al lector una experiencia, digamos, muy coherente de escritura, pues, ¿no? También para sus tesis vale, ¿no? O sea, ustedes escriben primero el cuerpo de la tesis y la presentación la escriben de último y las conclusiones también las escriben de último, ¿no? Entonces, funciona lo mismo para un texto tan grande como una tesis o para un texto tan pequeño como una reseña de las que están escribiendo, ¿no? Creo que lo están haciendo en general muy bien, me gustaron, se nota que leyeron con gusto y que comprendieron las cosas como fundamentales, pues, ¿no? Eso sería entonces como mi evaluación. Mañana les estoy enviando un PDF con todos los textos corregidos, comentados, ¿sí? También les regreso los ejercicios de interpretación, ¿no? En general los ejercicios de interpretación estuvieron muy bien, algunos se atrevieron a usar el SPSS, algunos, digamos, hicieron un ejercicio de interpretación sistemática de cada tabla y cada gráfico, eso se los agradezco. Se fijaron un poquito como en el ejercicio que les había pasado previamente e intentaron hacer una cosa análoga, esos también se los agradezco, se los valoro y se los reconozco. En general en las notas a todos les fue muy bien, pues la nota mínima que puse es de 8 y no significa que está mal, significa que se pueden mejorar más aspectos, pero en general, digamos, creo que tanto los controles de lectura tipo selección única como los de reseña les dejan enseñanzas, ¿no? Con los de selección única yo quería que ustedes volvieran sobre las lecturas, que pensaran las lecturas, que las volvieran sobre sus subrayados, pensaran en palabras claves, ese ejercicio reflexivo sobre la lectura me parece muy importante. No es un ejercicio de memoria como se pudieron dar cuenta y creo que lo hicieron muy bien. Creo que es un poquito extenuante ese tipo. Para mí también es difícil hacerlo porque me implica pues bastante trabajo, pero creo que vale la pena hacer el ejercicio. El ejercicio de control de lectura tipo reseña los obliga a escribir, ¿no? Que me parece importante que escriban bien. El ejercicio, digamos, de investigación paralelo los obliga a formular un proyecto de investigación, a tener experiencias significativas, a aplicar las herramientas de clase, a jugarse en la oralidad, ¿no? Que también me parece muy importante. Es un semestre en el que ustedes hablaron muy poquito, lo entiendo perfectamente, entiendo que no prendan las cámaras, entiendo la situación, pero digamos, esa es pequeña exposición, escucharlos, escuchar sus voces. Por ejemplo, me sorprende escuchar voces muy jóvenes, o sea, cuando escucho algunas voces, digo, es que están muy jovencitas y muy jovencitos, ¿no? Como que con los nombres y las fotos no termino de creérmelo, y al escuchar las voces digo, sí, o sea, están empezando su vida, digamos, como antropólogos y como investigadores. Entonces, eso me parece muy importante, digamos, ese ejercicio de oralidad. Además, es muy importante ejercer esa oralidad, ¿no? Estoy pensando en experiencias concretas de campo, por ejemplo, cuando estuve con la CDI en Oaxaca, aplicando unas encuestas, y algunas comunidades con una organización comunitaria muy fuerte, también en la región de Ocosingo, en Chiapas. Cuando llegamos a presentar el proyecto, nos decían, no, antes de decirles si sí o no, vamos a hacer una asamblea y vamos a invitar a ustedes a la asamblea a que presenten
la investigación. Y ahí estábamos nosotros, en una asamblea habían 300 personas que nos estaban escuchando, ¿no? Me acuerdo que a mí me temblaban las piernas ver a las 300 personas ahí sentadas para explicarles nuestro proyecto de investigación, ¿no? Es ese tipo de, digamos, de jugarse como en la oralidad, ¿no? De, bueno, ¿y cómo controlo los nervios? ¿Qué les digo? O sea, ¿cómo arranco? Las experiencias que se tengan en el trabajo, digamos, de comunicar un proyecto de investigación, comunicar una estrategia de investigación es muy importante, ¿no? Entonces, creo que vale la pena la presentación, vale la pena el ejercicio, digamos, de las infografías. Hay algunas infografías que tienen errores de ortografía, ¿sí? Yo ya les puse una nota, pero voy a revisar, no para cambiarles la nota, sino para ver más en detalle las infografías y las que haya, digamos, errores de ortografía, comunicárselos para que las corrijan y las tengamos como limpias y corregidas en el blog, ¿no? Porque el blog lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Y yo lo voy a utilizar en siguientes asignaturas. Voy a decirle a los estudiantes de otra generación, miren este blog tan bonito donde están las experiencias de investigación de los compañeros y compañeras, ¿no? Miren las presentaciones, miren las infografías, ¿no? Entonces, para que esté, digamos, muy limpio ese material, muy editado y curado, ¿no? Me gusta el concepto de curar, ¿no? Yo creo que los textos se maduran y se curan, ¿sí? Se curan en el sentido, digamos, de cada vez hacerlos mejor, con mejores capacidades de comunicación, más precisos, más directos, más claros, más agradables. Regina, te escuchamos. Sí, quería preguntar hasta cuándo tengo compañeros que tienen algunos trabajos atrasados y me quieren preguntar hasta cuándo tienen para poder entregarlos. Y también quería saber, mi equipo hizo una presentación al momento de presentar nuestra etnografía. Queremos saber si ese mismo es el que se va a subir a la página del blog o tenemos que hacer una infografía en base a la presentación o como... No, Regina, puedes enviar la presentación tal cual. Yo les hablé de un ¿cómo es? Elemento gráfico, ¿no? Puede ser infografía, puede ser una presentación de PowerPoint, ¿no? O sea, puedes dejarlo tal cual, ¿no? Solo denle una miradita para que estén los datos completos de ustedes con sus direcciones electrónicas, que sí me parece muy importante. Dale una miradita que no se te vayan puntos, mayúsculas, errores de ortografía, tildes, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo de todas maneras lo reviso, pero no tienes que hacer otro trabajo diferente. ¿Hasta cuándo los trabajos faltantes? Miren, yo la próxima semana voy a sacar calificaciones y posiblemente, más o menos les digo la fecha. Planeo subirlas por ahí el 10 de diciembre, ¿sí? Entonces, si me pueden enviar el trabajo por ahí hasta el martes, o sea, de hoy en 8 días, darles 8 días de plazo para que me entreguen lo faltante, se los agradezco mucho. Si a alguien se le complica mucho, mañana que les regrese sus trabajos, sus reseñas, les ofrezco también otra alternativa de evaluación, ¿no? Digamos, mira, se me complica mucho este trabajo que te debo, ¿no? Y les voy a ofrecer una alternativa para que puedan hacer una cosa más rápida y creo que más fácil y que creo que les puede servir a ustedes, ¿no? Hay en el blog de la asignatura está el taller de etnografía de Eduardo Restrepo, ¿sí? Con son 3 sesiones, que cada sesión está durando más o menos, ya no me acuerdo cuánto duran, creo que son como 2 horas, me parece. Entonces, les propongo que escojan entre la sesión 2 y la sesión 3, que tiene que ver sobre cómo se escriben las etnografías y cómo es el trabajo de campo propiamente. Esas dos, el primero es muy general, es qué es etnografía. Entonces, escojan una de esas 2 sesiones y hagan una reseña. Si no tienen, digamos, nada adelantado o si se les complica mucho, digamos, volver a 5 o 6 documentos para hacer la reseña que les falta. Pueden ser mirar el documento de Eduardo Restrepo, el taller
de YouTube de Eduardo Restrepo, puede ser el capítulo 2 o el capítulo 3 que están en el blog, en los videos que están como materiales adicionales al final, y que me entreguen un texto muy breve, puede ser 3 cuartillas, 4 cuartillas como máximo, sobre ese texto, sobre esa presentación de Eduardo Restrepo. Eso se los puedo valer por el trabajo que les falta, ¿sí? Eso me parece más formativo, me parece, digamos, que les deja un poquito más a ustedes y que les simplifica un poquito la vida, porque no tienen que leer, simplemente es escuchar a Eduardo, prestarle atención, hacer una reseña del video, que me parece me parece perfecto para un curso de métodos y técnicas socioantropológicas 2. Entonces, esa sería como la propuesta para los faltantes. De todas maneras, mañana cuando les envíe el correo, les digo, miren, estas personas, bueno, les veo un correito a los que faltan, diciéndole, en mi registro de notas me faltan estas notas, y se lo envío específicamente a las personas que faltan para que estén, digamos, atentas, y si alguien faltó a esta clase, pues por lo menos por correo electrónico le llegue la información. Bueno, para terminar entonces el curso, quiero terminar con una mini capsulita de arte, con un poema, precisamente. No, ibas a decir algo. Sí, prof, perdón, es que estaba esperando a que terminaran todos, pero antes de cerrar, pues solo quería agradecer la oportunidad al profe por dejarme ser parte del curso, y a ustedes también por permitirme estar en este espacio. Dice Pablo Vidal que igual la experiencia de investigación comienza desde la misma formación, y creo que con el desempeño que han tenido tan bueno durante el curso, pues se refleja totalmente, ¿no? Sus participaciones, toda la construcción que se hizo a lo largo de este semestre, pues se ve ya reflejado dentro del seminario que hicieron, y además que viene ya con toda la experiencia que traen detrás y lo que van incorporando, pero también con lo que están proponiendo y la sensibilidad que tuvieron ante los diferentes contextos de investigación, y toda la riqueza que dieron sus propuestas de tema y sus preguntas a la temática general de casas y grupos domésticos. Fue bastante buena. Yo aprendí muchísimo de ustedes y les agradezco mucho. Si necesitan algo, pues tienen mi correo, tienen ahí mi contacto en el grupo, y bueno, yo estoy ahí al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nousha, a ti. Creo que respondiste de manera, digamos, más que sobrada a las expectativas que tenía respecto a tu participación en el curso. Ha sido una profesora muy proactiva, muy ágil, a veces hasta un poquito hasta el extremo del no saben a las horas que ya recibo mensajes de Nousha, estoy preocupada por esto, pasa esto, ¿qué pasa con tal cosa? Lo recibo con muchísimo gusto en realidad, porque creo que es una preocupación genuina y digamos, un interés por el trabajo de ustedes y por ustedes como personas, ¿no? Eso se lo reconozco, digamos, y se lo valoro muchísimo a Nousha. También su gusto y ya lo había señalado, y su orientación a todo este mundo de la cibercomunicación, ¿no? A entender que se puede hacer una antropología de primera y de la más alta calidad en entornos digitales, y a partir de interacciones, digamos, y de relaciones sociales que están mediadas por la comunicación digital, ¿no? Eso lo entiendo muy bien, y lo experimento cada vez que pienso en la trayectoria de Nousha y en las cosas que hace y en las que planea seguir haciendo en su formación antropológica. Entonces, eso se lo reconozco. Les digo que la invité, digamos, para este curso pensando mucho justamente en esa dimensión, ¿no? De pronto hay estudiantes
que me dijeron, Mauricio, quiero hacer todo junto, y que a lo mejor tenían más experiencia o que están en un nivel más avanzado, pero justamente ese detalle, digamos, del interés, del uso de los medios de comunicación electrónica, de la experiencia, digamos, de abordarlos desde una manera antropológica, creo que ha sido un plus muy valioso y muy importante. La unidad, digamos, que colocamos al comienzo, lo planeamos, nos sentamos a planearlo, cómo vamos a hacer, en qué parte incluimos, qué lecturas incluimos, qué videos incluimos. Ese es un trabajo, digamos, muy valioso y muy importante que hizo Nousha en el curso, y que se lo reconozco aquí, pues, públicamente, delante de todas y todos, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contento con tu trabajo y con el desempeño que tuviste, digamos, durante el desarrollo de la asignatura. Para cerrar, entonces, ya les decía, lo de las cápsulas de arte también creo que es una convicción profunda. Surgió de dos cosas, ¿no? Una, como de la evaluación de la encuesta que hicimos al comienzo, ¿no? De qué hacer, digamos, ante una situación, digamos, difícil de estrés, de una condición social en la que estamos viviendo que, digamos, hace que la interacción en línea esté mediada por una cantidad de experiencias, de emociones que la dificultan, ¿no? Yo estoy plenamente convencido que el arte es una herramienta muy poderosa para enfrentar muchas situaciones difíciles de la vida, ¿no? Creo que la historia del arte, y sobre todo la historia de la relación del arte con las religiones y con las prácticas religiosas, ¿no? Desde la pintura paleolítica hasta la música coral, ¿no? Esa relación profunda, digamos, de las artes con las prácticas religiosas habla muy profundamente del potencial que tiene el arte para a través de metáforas darle sentido a situaciones difíciles de la existencia y permitirnos a nosotros como seres humanos asimilar, incorporar, reflexionar situaciones difíciles de la existencia. Entonces no es una cuestión, digamos, accidental, o no es una cuestión, digamos, superficial, es una cuestión, digamos, como profunda. Entonces las cápsulas de arte surgieron justamente de esa confluencia entre estas dos cosas, ¿no? Y me gustó mucho que ustedes hubieran seguido la propuesta, que ustedes hubieran entrado, que ustedes hubieran compartido cosas de pintura, de poesía, de música, de novela, en fin, de diversas artes que les llegan y que les han sido, digamos, importantes en su experiencia personal. Les agradezco muchísimo ese trabajo, y no creo que sea una cuestión, digamos, menor, superficial o digamos, o una simple capsulita, pues, ¿no? Es una cosa mucho más profunda, ¿no? Creo también que se vincula con las teorías antropológicas. Cada vez más borramos un poquito como esa oposición maniquea entre el arte y la ciencia. Cada vez vemos que hay mucha ciencia en el arte y hay mucha arte en las ciencias, ¿no? O sea, la escritura nos obliga a convertirnos en artistas, el uso de metáforas, ¿no? O sea, todo el tiempo lo estuvimos trabajando en el curso, ¿no? Entonces, esa cuestionamiento a esas barreras y esa oposición simple y superficial entre arte y ciencia, creo que se desdibuja, digamos, desde la teoría antropológica contemporánea, ¿no? Termino entonces con un poema. Les compartí el vínculo aquí en el chat, que veo que ya me perdí de mucha parte del chat. Ahorita le doy una miradita. Les comparto un poemita muy bello de un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges, y que escribe un poema que se llama Otro poema de los dones, ¿no? Para mí, Otro poema de los dones de Borges es
es un hermoso agradecimiento, un agradecimiento muy profundo por muchas cosas, digamos, fundamentales de la vida. Y yo creo que nada mejor que terminar un curso agradeciendo, ¿no? Agradeciendo muchos dones que compartimos, muchos dones que se movieron entre ustedes, entre nosotros, en esta pequeña comunidad a lo largo del curso. Nousha lo sabe porque fue estudiante mía de primer semestre, que creo que don Marcel Moss, este viejito que me cae muy bien, encontró una cosa muy importante cuando se dio cuenta de la importancia de los dones en la antropología y en la vida social, ¿no? Yo creo que la circulación de dones crea las relaciones sociales, ¿no? Estoy profundamente convencido de eso. No creo que haya relaciones sociales al margen del intercambio de dones, ¿no? Entonces, agradecer por los dones y sobre todo por las relaciones que crean esos dones, creo que es muy importante y que nos compete a nosotros como antropólogos. Entonces, el poema, digamos, de los dones de Jorge Luis Borges le apunta a eso, ¿no? Como a los dones que circularon, a las relaciones que que pudimos, digamos, construir y materializar a lo largo del semestre a partir de esa circulación de dones, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para que lo leamos y lo voy a leer en voz alta, ¿no? Otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó 1000 noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre de fuego que purifica y de las esferas gloriosas, por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por el idioma que hablé hace siglos en Northumbria, por la espada y el arpa sajones, por el mar, que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos, y un epitafio de los Vikings, por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, por el nombre de un libro que no he leído, Gesta Dei per Francos, por Verlaine, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como le hubiera preferido, ignoramos, por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís,
que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres. Por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Pues muy bien, terminamos, me despido de ustedes, cuídense mucho, sigo en contacto, seguimos en contacto con los medios que tenemos, correo electrónico, grupo de Facebook, chat de Facebook, cualquier cosa, estamos pendientes. Mañana les estoy enviando sus trabajos. En la próxima semana les estoy enviando ya las calificaciones para que las revisen, para que nos evitemos cualquier problema y podamos hacer alguna corrección en caso de que sea necesario antes de subir las notas al sistema. No sé, eso sería como todo de mi parte. No sé, Nausha, si quieres decir algo más. Pues no, creo que no. Igual, bueno, cuando empezó el semestre yo les decía que era una situación complicada por la que estamos atravesando, pero lo han hecho excelentemente. Igual saben que si tienen alguna duda también me pueden escribir y pues nada, si faltan de subir sus trabajos, todavía se pueden ahí para cargarlos en el blog y pues feliz Navidad, que terminen bonito el semestre. Bye, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a ambos. Gracias, profe. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos.